Quizá la mejor manera de respetar al público es no deberse a él, y por eso le hemos puesto este título. La muerte es una jodida anomalía. Aunque sea común, nunca ha sido normal. La muerte. La muerte lo desquicia todo. Nadie sabe cómo actuar o reaccionar ante la muerte. La muerte es la conducta en ortopedias y cadenas oxidadas. La muerte no es una maldición, y no lo es porque ha sido sorbida. Es una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? De que fuimos engañados para permitirla. La permitimos porque no la conocíamos. Cuando nuestro Padre, el ser humano, nos advirtió que comprobar este espacio-tiempo del bien y del mal nos vendría la muerte tomando ocasión, Adán no podía saber qué era la muerte porque no la había visto nunca en ningún ser. Si se fijan, la defunción, que es disfunción, falta de funciones, no extinción, se produjo por no creer al patrón de la vida. La situación de Adán era ya complicada porque ignoraba qué era la muerte, y cuando Eva, entabló conversación con la serpiente, ésta se aprovechó del poder de información que manejaba. Primero incitó a ver el fruto. No tentó con lo prohibido directamente, tentó con lo permitido para deslizarse por la psique humana. Por cierto, que hoy ya no necesita psicología para llegarnos, le basta con pediatría. Entonces, en el primer engaño alegó, ver sí y tocar no. ¿Y para qué os deja ver si no os deja tocar? Miren, yo la toco y no muero. Y agua, las existencias, Eva, quedamos confundidas. Los que pertenecían a la conciencia elevada a Elohim clamaban para que las otras existencias en Yahweh no creyeran a la serpiente. Este depredador, perfecto por su bifidez para tragarse el polvo y portar la anomalía muerte, prueba del fruto por si fuera poco, delante de todas las existencias. Empíricamente había demostrado para muchas conciencias por hacer que el padre ser humano mentía, porque la serpiente no había muerto al probar del fruto. Todo esto a espaldas de Adán, primera conciencia que halló al Mashiach y que por lo tanto no podía sobornarse con la mentira burda. Habría que ganárselo con el chantaje, con la extorsión del miedo a la soledad perpetua. La prensa o propaganda del reptil se aprovechó de conocer el cómo y el cuándo de la muerte antes que la pareja extraviada. No mostró los efectos ni las calamidades que con la muerte vendrían, mostró la salud y el conocimiento del que tenía conocimiento. Esto es, después de todo seríamos como Elohim, distinguiendo el bien del mal. Pero obvió decir que después de estragos, Torah, transgresiones, crímenes incontables, aberraciones, toda clase de padecimientos e indecibles sufrimientos, y como guinda del pastel, forzar a nuestro Padre, el ser humano, a participar de esta jodienda para enmendar el estropicio. Con la muerte ya manifiesta, siguió la existencia sin tener conciencia de la muerte porque nunca pudo ni quiso entenderla. La muerte nunca sería admitida como parte de la vida porque nada tiene que ver con la vida. La filosofía no sería jamás capaz de negar esa evidencia por más que hilvanara razonamientos. Esa grotesca fealdad no debería haber convivido con la humanidad porque le era contraria. Adán y Java oyeron exactamente lo que usted y yo oímos cada día para enfrentarnos al pecado y su consecuencia. No lo mires, no lo toques, no lo hagas. Eso que oyeron era Elohim que sabía lo que iba a suceder, pero como usted y yo hicimos siempre, lo tomaron por una especie de control mental programado que venía a fastidiarnos. Que Elohim supiera el plan y supiera que antes de llegar a la segunda base había que pasar por esta primera, ni le hace responsable de la desconciencia de bien que implica el conocimiento de dejar de hacer el bien y propiciar el mal, ni le convierte en el transmisor de la muerte. La muerte y el mal
como se le atribuye a Einstein, son la ausencia de top, de Dios, de bondad, top es bueno, en el corazón humano. Todas las conciencias, voces si quieren, actúan en una conciencia individual. Antes de obrar, usted oye, piensa y oye, y lo que usted oye es la vibración o frecuencia en la que usted vive. Una frecuencia baja polvo le hará sentir que puede camuflarse y escapar intacto del pecado. El asesino se exculpa arguyendo que oía voces, y es absolutamente cierto, pero es el hecho de oír esas voces lo que le hace preso del pecado. Es decir, el pecado no son del todo hechos concretos, el pecado es una manera equivocada de latir o vibrar en la que el pecador percibe solo autoexculpación y se deja excusar por voces que están ahí pero que no son su conciencia, sino la falta a su conciencia. En un hecho de pecado, en una mala obra, hay camino de regreso, hay arrepentimiento y tiene arreglo siempre, pero en una frecuencia polvo, alimento de la serpiente y muerte de muchos, que estorba a la vida y a los vivos, no hay solución sino disolución. A la altura que se piense discurrirá o fluirá la vida. Hasta aquí la parte metafísica, si quieren, del mensaje, que huelga decir que siempre aportará más, incluso para no creyentes en nada que no vean, al pensamiento abstracto, al arte y a la filosofía que la mecánica y absolutista teoría de Darwin. Y ya en el terreno de lo verificable a través de los sentidos, apuntamos el consabido hecho del absurdo de la muerte. A la persona que desahucia a los médicos y le anuncian días de vida no se le puede convencer de que va a morir en la mayoría de los casos. Pacientes y familiares lo negarán hasta el fatal desenlace. Cabe preguntarse, si la muerte es real y todos la vemos, ¿por qué nadie la cree? Accidente de tráfico. Mueren la hermana, la madre y la novia de un jugador de baloncesto. Los psiquiatras intentan asistirle. No podrán nunca. El joven jamás aceptará ese absurdo infortunio. Esto mismo se aplica a todo desastre, guerra o accidente. En el siglo XIX los velatorios duraban mucho más, e incluso hubo casos en que esposas pudientes o esposos nobles dejaban exsepultos a sus amantes. No podían vivir sin ellos, ni querían separarse de ningún modo. Esto raya entre el romanticismo y la necrofilia, pero es sobre todo la negación de la muerte una vez más. Para remate de todo, la hora exacta de las defunciones, el desfase entre la muerte clínica, la muerte cerebral y el paro cardíaco hacen que la muerte, más allá de las mitificaciones, sea todavía, y será hasta la misma muerte visible de la muerte, algo indeterminado, por mucho forense que pretendiera mostrar otra cosa. Si reparamos bien en Génesis 2:17 acontece lo que para muchos son las palabras de un Dios mala sombra, pero la muerte que se anuncia es futura. Morirás en tiempo futuro, sin remedio. Ciertamente morirás, dice en otras versiones, y creo recordar que en el arameo diría morir morirás, aludiendo a las dos muertes, la física y la espiritual, que ciertamente son las que han existido o van a existir. Si comparamos esa advertencia en tiempo futuro que hace Yod-Heh Vav-Heh, no solo en Génesis, sino a lo largo de toda la Escritura, con las amenazas de vas a morir, mata o muere, solo los fuertes sobreviven, la letra con sangre entra o mátalo, que se han puesto por igual en sus bocazas médicos, dictadores, mujeres alborotadoras, escritores y otros diversos incitadores al odio más sangriento, encontramos que Yod-Heh Vav-Heh no desea de ninguna manera que nada vivo muera, mientras que las fuerzas contrarias se prestan para morir o matar con suma facilidad, en tiempo presente y con la colaboración de voces, de cuerpo ausente pero existente y claramente perceptible para los que se mueven en las frecuencias bajas. Y ya para acabar, y como compensación a los que han seguido hasta aquí esta argumentación, no inextricable, pero sí ciertamente compleja, el caso de Chris Webber. Resulta que Chris Webber fue un jugador de la NBA que primero, como hacen todos, pues jugó en la Universidad de Michigan y en la final universitaria pide un tiempo muerto cuando ya no le quedaban. Entonces él intentaba pedir ese tiempo muerto para
tener la oportunidad de remontar el partido y ganarlo. Pero como no le quedaban tiempos muertos al equipo y él no pensó en eso, pues fue castigado con una falta y por ello acabaron perdiendo aquella final universitaria. Y pensó que con un tiempo precisamente muerto, pidiendo ese tiempo muerto, solicitándolo, ganaría aquella final. Lo mismo le sucedió a las conciencias que no llegan a Elohim. Pensaron que, con la muerte fuera de Mashiach, por cuyo encuentro ingresaron aquí, ganarían la vida o la libertad. Pero con el Mashiach ya no quedan más tiempos muertos. Para el que comete pecado y se arrepiente, sí hay muerte al pecado y resurrección a la incorrupción futura. Pero para el impío no es mientras hay vida hay esperanza. Fue mientras hubo muerte que hubo esperanza para él. Porque la muerte vivió, porque de la muerte vivió, con la muerte se hizo fuerte y con la muerte comerció. La vida no transcurre en mientras, la vida no es un mientras tanto, la vida es esperanza, es la muerte el mientras, la transitoriedad es la muerte. Con la vida hay esperanza y con la muerte un mientras, un accesorio, un cuerpo tendido y frío que no explica nada ni significa nada más que ganas de enterrarlo. Esto es así por más que nos duela reconocerlo. Enterrarlo para poder seguir ladrando a los afligidos que nunca es tarde si la dicha es buena o que mientras hay vida hay esperanza. Que esas frases en verdad, y sin pretender reprochar nada a nadie, que no es poco ya lo que se acarrean los injustos sin que tengamos que exhortarles, más que intención solidaria, esas declaraciones son un mantra oído de un amo cancerbero que desmoraliza y enseña a desmoralizar al agua podrida que es el insensato. Porque el necio no puede comprender ni mucho menos vivir aquello que dice. Lo único hábil que yo he oído en torno a la muerte es el pésame, porque a todos los niveles y bajo todos los efectos la muerte nos pesa a todos. Y ya por último decir que si alguien se ha sentido ofendido en este delicado tema, rogamos nos perdonen. Gracias por la atención, cuídense mucho.